Bueno, medio flojo. Y a su nombre. Qué lindo que estamos pasando, hermanos queridos. Saludamos a todos los amigos y hermanos que también por las redes sociales se conectan. Les pedimos que transmitan, que compartan la reunión, que seamos portadores del Evangelio. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Tenemos las herramientas. Hermanos queridos, vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 46. Marcos 10, 46. La Biblia habla sobre un ciego llamado Bartimeo. Y esperemos que esta mañana el Señor hable a nuestros corazones. Depende de cada uno de nosotros, porque hay poder. Marcos 10, 46. Siempre hay poder en la palabra de Dios. Es espíritu, es vida. Depende de tu actitud, de mi actitud. ¿Encontró, iglesia? Marcos 10, 46. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, hablando de Jesús, y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos la reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, a Jesús, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Señor, gracias por esta palabra que nos desafía, que nos inspira. Gracias, Señor, porque tú tienes algo nuevo en esta mañana para cada uno de nosotros y para todos aquellos que nos están mirando, Dios mío, que reciban esta palabra, Señor, que viene desde ti, Dios mío, esa palabra que transforma, que edifica, que salva, que sana, Dios. En el nombre de Jesús tomamos toda autoridad y reprendemos toda obra diabólica. En el nombre de Jesús, todo espíritu de rebelión y de perturbación y de resistencia a la fe. En el nombre de Jesús, proclamamos victoria en esta mañana, Señor, por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario. Y te doy gracias, Señor, por este privilegio, Dios mío, de predicar tu palabra, Señor. Quiero ser edificado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos queridos, qué lindo que hemos leído esta mañana. Saben que me gustaría titular esta predicación como la actitud que alcanza un milagro. Y vamos a meditar esta mañana dos actitudes que llevó adelante este hombre ciego y el poder de Jesús, el poder de Dios, Dios encarnado en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hace unos años había un comercial, creo que era en el cable, sobre salvar el planeta o cuidar el planeta. Entonces mostraban a niños cuando iba a romper una flor o una ramita y otro le decía que no y se detenía. No sé si alguien lo vio. Después uno iba a tirar un envoltorio o algo a un arroyo y otro le decía que no y lo detenía. Y después creo que otro, no recuerdo muy bien, ahora creo que iba a pegarle a un animal, algo así, y no. Entonces el eslogan, por el lema decía, tu actitud salvará el planeta. Y ciertamente que las actitudes hablan y a veces una actitud vale más que 1000 palabras o que toda una vida. Amén. En la Biblia encontramos una actitud de una joven, una muchacha que era esclava de aquel general poderoso, Naamán, y estaba enfermo. Era poderoso, sus vestiduras, pero por dentro o por debajo de esa ropa había lepra, figura del pecado y de muerte. Sin embargo, esa muchacha tuvo una actitud de decirle, si mi Señor va a Samaria y tiene un encuentro con el profeta de Dios, sanará. Y ciertamente que pasó así. Perfectamente esta muchacha, joven, esclava, sacada de sus raíces,
de repente se hubiera callado la boca y no hubiera dicho nada, pero tuvo una buena actitud. Sin embargo, Caín no tuvo una buena actitud. Pero las actitudes hablan, y yo quiero meditar con ustedes esta mañana la actitud de este hombre que dice la Biblia que era ciego. Una actitud que desafía, hermanos queridos, amigos. Una actitud que nos desafía en esta mañana. Una actitud, diría yo, vamos a decirle así, envidiable. Envidiable. Una actitud que hace detener a Jesús. La actitud de Bartimeo de ir a buscar a Jesús, porque él era ciego, pero no era sordo, y escuchó que estaba Jesús. Y hoy está Jesús. Hoy está el poder del Espíritu Santo que glorifica a Jesús, y tú estás escuchando la palabra de Dios. No la palabra de ningún hombre, ni ningún filósofo, sino de la palabra de Dios que transformó el poder de Dios a este hombre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aquí la palabra de Dios, esto también está en otro evangelio, nada más que en el otro evangelio, en Lucas, dice que acercándose a Jericó. Pero aquí la palabra de Dios, el evangelista Marcos, nos dice que se estaban yendo de Jericó. Y los discípulos y una multitud que seguía a Jesús, porque donde estaba Jesús había milagros, señales, sanidad, salvación, avivamiento. Yo me imagino esa multitud siguiendo los pasos del Señor, como hoy en día también siguen y seguimos al Señor. No por las señales, sino porque le amamos, porque le hemos conocido. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Yo no sé si el ciego Bartimeo estaría o estaba en la agenda de Jesús, no lo sé. Pero sin duda que nada se escapa del plan de Dios. Aquí la palabra de Dios nos dice que se estaban yendo de Jericó. Y la Biblia nos habla en este evangelio que fue el último milagro de Jesús de sanidad en este evangelio. Al salir de Jericó. Pero hubo algo que hizo detener la persona de Jesús. Y fue la actitud de este ciego, limitado, mendigo. Hizo detener a Jesús. Dice que los que estaban ahí le decían que se calle. Como que no moleste. Alguna vez quizás a usted le han dicho, no molestes al Señor. A mí me lo han dicho. Y muchas veces en mis pensamientos me lo han dicho, no molestes al Señor, mirá los que sos. Pero sabe, cuando hay una actitud como este ciego, que era limitado, estaba ahí como indigente, mendigando, viviendo de lo que otro le podía dar, pero cuando hay una actitud, cuando hay una persona, cuando hay un hombre que se levanta con esa actitud buscando a Dios, buscando a Jesús, ciertamente que vamos a encontrarlo al Señor. Y Jesús se detuvo, dice la palabra de Dios, y mandó a llamarle, a buscarle. Hoy el Señor se detiene a tu necesidad porque Él la conoce todas las cosas que están pasando en nuestras vidas, conoce todo, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, conoce todo lo que está pasando por tu vida, el Señor lo conoce y esto no es un terrorismo espiritual, es la verdad, porque en la deidad de Dios nadie puede escapar. Felipe le dijo a otro discípulo, Natanael, vení que hemos encontrado, ven y ve a Jesús, y él le dijo, ¿de dónde es? De Nazaret, ¿y podrá salir algo bueno de ahí? Y Jesús le dijo, te vi cuando estabas en la higuera, este hombre cayó postrado. No podemos escapar del Señor. El Señor conoce todas las cosas, pero ahora depende de cada uno de nosotros. Depende de tu actitud y de mi actitud. Podemos conocer la Biblia de memoria, podemos conocer el Evangelio de memoria, podemos tener años caminando, podemos conocer una religión de memoria. Pero cuando nos levantamos en una actitud para superarnos, para alcanzar un milagro, para alcanzar un encuentro con Dios, una actitud que nos desafía en esta mañana, y como dije hoy, una actitud envidiable, porque a veces estamos tan derrotados que no somos ni capaces de levantarnos en esa actitud que tuvo este hombre Bartimeo, que estaba en un camino mendigando. Recuerdo cuando yo estaba a los 23 años, 24, en depresión y angustia, y cuando uno está en problemas, ciertamente que a veces no podemos levantarnos. Hay fuerzas que no tenemos. Cuando pasamos por problemas,
El otro quizás no lo entiende, pero hay que vivirlo, hay que pasarlo. Y a mí me decían, tenés brazos, tenés piernas, tenés vida, juventud, levántate. No podía. Quizás muchos hoy me están escuchando y no pueden levantarse de esa situación. Pero hay un momento que nos tenemos que levantar de esa situación. Y hay un momento donde podemos golpear muchas puertas, pero la puerta del Señor es la que nos da salida, plenitud, gozo, sanidad. Dele fuerte el aplauso al Señor. Sanidad y salvación. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hoy es tiempo de levantarnos en una actitud de fe, de prosperar, de avanzar y de conquistar los milagros, de conquistar un cambio para nuestras vidas y para nuestra familia, porque seguramente la vida de este hombre fue transformada y cambiada. Una vida donde no dependía de otros, sino que ahora dependo de mí, de mis fuerzas, de levantarme y de seguir adelante por la familia, por el entorno y por toda la sociedad. Ahora hay otra actitud que tiene este hombre. Dice la Biblia que arrojó su capa. Cuando se levantó, que Jesús lo llama, arroja su capa, tira esa capa que lo identificaba como ciego y mendigo. Esa capa que pagaba un impuesto, esa capa que lo identificaba como esa persona que era. Pero este hombre no se guardó la capa, sino que automáticamente, antes de tener el encuentro con el Señor, ya se despojó, arrojó esa capa, figura de que ya no quería vivir más esa vida. Figura de que ya no quería estar más en esa situación. Figura de que quería comenzar de nuevo a los pies del Señor. Saben que cuando una persona está desesperada, en angustia, en depresión, en enfermedad, en muerte, que va al Señor confiadamente, tiene que arrojar las cosas que a Dios no le gusta y no le agradan. Hay un proceso en la vida de cada uno. Todos somos diferentes y Dios obra de manera diferente en cada uno de nosotros. Pero este hombre que arroja esa capa es figura de arrojar el pecado, es figura de arrojar esa vida de que lo hacía miserable, es figura de arrojar esto que estoy viviendo, no lo quiero más. Ahora quiero la libertad, ahora quiero la vista, ahora quiero la sanidad, ahora quiero un futuro mejor a los pies del Señor. Y a veces conocemos a Jesús, conocemos a Dios. Dios hace un milagro poderoso o varios. Muchas veces no cuidamos los milagros que hace el Señor en nuestras vidas. Muchas veces no valoramos lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, que se entregó por cada uno de nosotros y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y muchas veces seguimos arrastrando con cosas que a Dios no le agrada, no le gusta. ¿Sabe, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga? Cuando no tenemos esas dos actitudes que tuvo este hombre, el de levantarse y de seguir y el de arrojar todo aquello que no le agrada a Dios, Dios difícilmente haga un milagro. En su misericordia y en su amor, Dios lo puede hacer. Pero cuando Dios ve a un hombre y a una mujer con estas actitudes, seguramente la mano de Dios será extendida sobre ese hombre y sobre esa mujer. ¿A cuántos les pasó? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Estábamos perdidos sin el Señor, sin esperanza. Y hoy hemos encontrado salvación y gozo y vida eterna. ¿Saben que esa capa es figura también de escondernos detrás de algo? Yo me escondía detrás de un gorro de visera. Era mi escondite, no podía salir de ese gorro de visera por mis traumas, por mis complejos. No podía. Hasta que un día tuve que romper con eso que marcaba mi pasado. ¿Y cuántas veces hay gente que se esconde detrás de los vicios para no confrontar la real situación que está pasando en su casa, en su vida y en su corazón? ¿Cuánta gente hay que se esconde detrás de las mentiras? Detrás de esas caretas, pero saben que todo sale a luz y de Dios no podemos escondernos. Por eso nada podemos ocultar, tenemos que arrojar todo aquello, tenemos que despojarnos de todo aquello que a Dios no le agrada. Es un trabajo de Dios, pero es un trabajo de cada uno de nosotros. Luchar por las tentaciones, por los vicios, por los pecados, por los pensamientos. Y hay poder en el nombre de Jesús. Son sus fuerzas que nos va a dar la salida. Son sus fuerzas que nos va a dar la victoria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
No las excusas, sino la fuerza de Dios. Y saben que para ir redondeando, hermanos queridos, cuando Dios ve a una persona así, como dije recién, que se levanta a pesar de la limitación, a pesar de la religión, a pesar de que le hayan dicho o de lo que vea, cuando hay una persona que se levanta en esta actitud como Bartimeo, ciego, y arroja ese presente para dejarlo en un pasado, seguro que la mano de Dios se va a mover con poder. Porque eso hizo detener a Jesús, hizo detener al Hijo de Dios para tener un encuentro. Qué maravilloso este momento. Dice que le seguía una multitud. Yo me imagino las voces, los que hablaban, pero sin embargo Jesús se enfocó en ese hombre necesitado, y todos somos necesitados de Dios. Todos necesitamos de Dios. Hombre, mujer, niño, adulto, rico y pobre. Todos necesitamos de la salvación que viene de parte de Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y el mismo poder de Jesús hoy está aquí presente. Con pandemia, sin pandemia, con crisis, inflación. El mismo poder de Jesucristo hoy está para transformar tu presente, tu vida y tu futuro. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Porque como dice el libro de Hebreo, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hay una fórmula que son las dos actitudes que tuvo Bartimeo, más el poder de Dios, es igual a milagro. A milagro. Y es posible el milagro porque Dios es un Dios de milagro. Hermano y hermana, amigo y amiga, este ciego nos desafía en esta mañana. Nos desafía. Nos desafía a levantarnos de las excusas, de la incredulidad. Nos desafía a levantarnos en fe, buscando a Dios para un cambio, buscando a Dios para encontrar la salida. Hoy es el tiempo y es la oportunidad. El mismo Jesús que se detuvo para tener un encuentro con Bartimeo y transformar su vida, es el mismo Jesús que se detuvo hace 13 años en mi vida y hoy se puede detener para cambiar y transformar tu vida y toda situación. Depende de ti, porque la mano de Dios está. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dice la Biblia que si buscamos a Dios lo vamos a encontrar. Y Él está en medio de nosotros. Por eso este es el tiempo y es la oportunidad de levantarnos, de clamar, de ir por Jesús, de ir por Dios para un milagro. Es tiempo de arrojar, de abandonar las excusas, la pereza espiritual, los pecados, los vicios, la tentación, e ir por una vida a otros niveles de fe, a otros niveles espirituales, una vida sobrenatural. Ayer hablaba con un hermano que me dijo, pastor, me regala 10 minutos. Bueno, le regalé como 20, pero no importa. Pero este hermano me animó a mí también, me dijo, estuve en un problema, él ya me lo había contado y comentado, y estaba desesperado porque necesitaba una salida. Y yo le dije, Dios te va a ayudar, pero depende de ti. Y este hermano ayunó 3 veces en la semana y Dios le dio la salida. Dios hizo todo y Dios le había dicho a él, tú lo tenés que hacer. A veces hay cosas que no lo hacemos, pero Dios en su gracia, en su amor, lo hace. ¿A qué voy con esto? Es que cuando vamos por más, buscando a Dios, Dios nos capacita, Dios nos ayuda, Dios nos da fuerzas para seguir por más y por más en las cosas de Dios. ¿Cuánto quieren ir por más en las cosas de Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al que vive? Aleluya, gloria sea el nombre de nuestro Señor. Y hermanos, para ir terminando, vamos a orar. Amén. Cada uno sabe cómo está su condición. Cada uno sabe si este ciego lo ha desafiado en esta mañana. Y tiene que levantarse. Tiene que levantarse en una actitud de fe. Una actitud de dejar las vergüenzas, los miedos, la timidez. En una actitud de arrojar aquello que a Dios no le agrada. Y en una actitud de tener un encuentro con el Señor. Hoy estamos a las puertas de tener un encuentro con Jesucristo. Simplemente a través de una oración. Una oración de fe. Una oración que te haga tener un encuentro con el Señor. Si quieres tener un encuentro con Cristo, para que tu vida comience a ser transformada, repite esta oración, repite estas palabras. Yo te voy a estar guiando ahí donde estás, entre tú y el Señor. Dile así, Padre, bueno, en el nombre de Jesús, he escuchado tu palabra en esta mañana y he escuchado ese gran milagro que hizo Jesús, tu Hijo, en la vida de un ciego. En esta mañana, en este momento, me acerco a ti
para tener un encuentro contigo, poder experimentar en mi corazón el cielo, todo tu poder. Me arrepiento de todos mis pecados y maldades. Señor, y abro mi corazón para que me bendigas, Señor, y me lleves por tu camino, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos oraron así? Levante sus manos ahí donde está. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Póngase de pie, vamos a adorar al Señor y luego tenemos la bendición de participar de la mesa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Preciosa la palabra del Señor. Bendito sea Dios.